Bueno, buenas tardes, tardes, casi noches a todas y todos los que nos acompañan. Estamos aquí muy honradas de compartir espacio con Dinora Cantú, Nora Picasso y Lady Pech. Estamos comenzando el panel llamado Mujeres y Territorio, donde vamos a explorar, discutir y hablar sobre qué se trata como ser mujeres y reconquistar como el espacio público o el territorio, partiendo de un análisis de las mujeres en relación a la ciudad y los espacios urbanos, mujeres en tránsito y en situación de migración, y también la lucha de las comunidades indígenas por reconquistar o recuperar territorios colonizados. La dinámica de este panel va a ser que vamos a comenzar con la exposición de Dinora Cantú, después con la exposición de Nora Picasso y cerrando con broche de oro, vamos a cerrar con la participación de Lady Pech. Después de eso, igual puede ser que haga algunas preguntas para generar diálogo y también tenemos abajo del cursor o de la página de Zoom un espacio para hacer preguntas que vamos a compartir con las panelistas. Y pues básicamente eso es toda la dinámica. Si no hay una duda por parte de las panelistas, voy a proceder a presentarlas. No hay ninguna duda, ¿verdad? ¿No? Ok. Bueno, pues voy a comenzar presentando a Dinora Cantú Pedraza. Dinora comenzó su vida profesional fundando y dirigiendo el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Yo, como también exalumna de la Libre, pues le agradezco mucho el legado que dejó en la facultad, porque pues todas y todos hemos como gozado del Centro de Derechos Humanos. Ella ha buscado especializarse en el litigio estratégico de derechos económicos, sociales y culturales, y por ello decidió estudiar la maestría en Administración y Política Pública por la Escuela de Graduados en Servicio Público Robert F. Wagner de la Universidad de Nueva York. Al finalizar la maestría, decidió permanecer en Nueva York y trabajar en el Laboratorio de Gobernanza GovLab de la Universidad de Nueva York, NYU. Este laboratorio está dedicado en profundizar nuestro entendimiento de cómo gobernar de manera más eficaz y legítimamente a través de la tecnología. Durante su estancia en GovLab, dirigió la Academia, un instituto en línea destinado a ayudar a emprendedores públicos a desarrollar sus proyectos de impacto social. Bajo su dirección, la Academia trabajó con más de 500 innovadores de más de 30 países. Actualmente, Dinora es titular de la Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, una dependencia de nueva creación que trabaja para promover la cultura de datos abiertos, la participación pública, el diseño centrado en la persona y la creación de nuevos espacios para resolver problemas públicos de la mano con la ciudadanía. Es un honor tener a Dino acá. Y ahora, Nora Picasso también es abogada por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ella es magíster en Derecho con énfasis en teoría jurídica por la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y también es maestra en Derecho al realizar su LLM en la Universidad de Harvard. Dentro de su experiencia se ha dedicado al litigio constitucional relacionado en temas de abuso policial y acceso a la salud a personas privadas de la libertad. Ha coordinado o coordinó la organización estudiantil No es Normal, que lucha por visibilizar y denunciar la violencia sexual y basada en género en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. También trabajó en la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente trabaja como abogada en Texas Río Grande, Legal Aid, prestando servicios legales a familias migrantes que se encuentran en detención. Por último, es un honor tener a Nora acá y también pues dos exalumnas de la Libre que probablemente ni me conocían cuando entré a la Libre, pero que he admirado desde que comencé a estudiar allá, ya hace muchos años. Y por último presentamos a Lady Pech, que ella es apicultora y activista maya, es vocera del colectivo de comunidades mayas de los Chenes y ha sido galardonada con el Premio Medioambiental Goldman 2020 por su trabajo en defensa de la selva maya en la península de Yucatán.
Creo que queda muy claro que el panel que tenemos hoy es de oro. Yo siempre es un honor participar en estos espacios, pero más cuando literal estoy compartiendo un espacio virtual con por lo menos mis heroínas personales. Entonces, bueno, pues sin más, le doy o le cedo la palabra a Dino. Ale, muchas gracias. La verdad que qué responsabilidad estar aquí, ya me puse muy nerviosa. Primero porque me conmueve y comparto mucho la causa por la que están luchando Nora y Lady y digo, híjole, o sea, como que compartir un foro con lo que yo sé, por lo que luchan y por lo que pasan día a día, pues sí me reta a elevar la conversación a ese nivel de entrega y compromiso y aportación e impacto a lo que están haciendo. Y también porque de lo que hoy voy a hablar, que es ahora sí que hablando del tema de mujer y territorio, lo que quisiera es compartirles esta mirada desde lo local, desde lo que he aprendido a lo largo de estos 2 años y cachito que llevo como servidora pública por primera vez aquí en el municipio de San Pedro, y de todo lo que he ido, como estas nuevas perspectivas que he ido descubriendo gracias al trabajo que estamos haciendo y que de cierta manera me ha forzado a salirme un poquito de lo que yo consideraba es mi profesión para agregar una nueva mirada o una nueva perspectiva a cómo experimento en el día a día la ciudad y qué significa tener derecho a ella y qué significa que la ciudad tenga perspectiva de género. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Creo que ya la están viendo. Y bueno, pues sí, como les contaba Ale, pues soy abogada, pero llevo mucho tiempo ya sin ejercer. Empecé fundando el Centro de Derechos Humanos de la Libre de Derecho, una experiencia que me llena el corazón. Y luego yo quería especializarme en derechos económicos, sociales y culturales. Entonces me fui a hacer la maestría a la Universidad de Nueva York en política pública, porque quería saber cómo podía litigar esos derechos. Y ahí me encontré con todo el mundo como de diseño y tecnología y todo lo que es experiencia de usuario. No sé, me empecé a apasionar y empecé a descubrir nuevas herramientas que me abrieron los ojos y como de cierta manera me revelaron un poquito cómo podría hacer mejores estrategias, mejor activismo para lograr determinado fin. Y que fue así como que lo que quienes me conocen saben que soy una persona extremadamente obsesiva. Y cuál se convirtió en mi nueva obsesión fue en una clase que se llamaba Government 3.0 y que teníamos invitados para cada sesión y vino de invitado un francés, Arnaud Sauguet, y él era director de producto en Google. Y estábamos platicando de la funcionalidad de cada uno de los productos y de cómo él seguía su proceso de diseño para cada vez que llegaba una idea nueva, cómo la evaluaba y cómo iba a salir al aire y sí o no, etcétera. Pero lo que se me quedó muy grabado y que no tenía como esa herramienta o esa perspectiva en mano era que todo producto exitoso, y ahora entiéndase para mi producto, le puedo poner política pública, tiene que lograr un empate en satisfacer necesidades reales de un usuario. O sea, alguien tiene que tener un problema o una necesidad real. No te lo tienes que inventar, no lo tienes que convencer de que tiene un problema. No, o sea, una necesidad real que cruce con mis objetivos de mi proyecto, de mi programa, en este caso de negocio, y con las especificaciones técnicas de lo que puedes hacer o la herramienta que puedes proponer para solucionarlo. Entonces, ese empate de 3 me hizo empezar a cuestionar todo mi día. Y si no tuviera suficientes razones para enojarme, porque me enojo de casi todo el tiempo,
me enseñaron como la teoría de cómo se, no sé, o sea, por ejemplo, un principio súper básico. No tendrías por qué pensar cómo abrir la puerta. Y ya cada vez que veo una puerta, me enojo si no está bien hecha. Entonces ya se agregó ese nuevo matiz en mi visión, porque le ponen la de jaladera, pero en realidad es para empujar. Entonces ahí estás de que con la puerta de, oye, la empujo, la jalo, ¿para dónde vas? Si la empujas para afuera, choca con la gente, no sabes cómo la abres. Y es algo tan tonto, pero que sé que al final de cuentas alguien tomó una decisión de diseño y esa decisión de diseño hace más difícil o más fácil mi vida. Y desde lo más mínimo hasta lo más grande, me di cuenta que absolutamente todo, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, está condicionado por decisiones de diseño de alguien. Y eso es lo que hemos, y de ese alguien es de lo que quisiéramos hablar. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Cuál es su experiencia de vida? Porque el problema empieza cuando las personas que diseñan absolutamente todo tienen una experiencia de vida, se ven de una forma, sienten de una manera y no tienen nada que ver con quién soy yo, con lo que yo necesito, con lo que yo experimento, con lo que me hace feliz, con lo que me da frío, con lo que me da sueño, con cómo quiero descansar, con lo que me da miedo, con lo que me pone triste, con lo que me da alegría. Entonces, ese lente, aunque lo empecé a refinar, y por eso se hizo como que mi obsesión, no sé, por ejemplo, las aplicaciones en el celular cómo funciona, los cajones cómo funcionan, absolutamente todo, las sillas, cómo le subo, cómo le bajo. O sea, cuando algo me llega con instructivo ya me molesta, o sea, ¿por qué tengo que leer algo? Se tiene que explicar por sí mismo y empiezas así con darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y te empiezas a dar cuenta que todo está decidido por ti. Y si queremos ser conscientes de eso, pues primero tenemos que entenderlo y luego cuestionarlo. Y si no lo está, y si no funciona, pues entonces decir cómo podría ser distinto. Como abogadas, ¿qué nos toca diseñar? Y si pensamos en el derecho, pues también somos diseñadores. ¿Qué diseñamos? Literalmente, interacciones. Como abogadas diseñamos interacción y cada vez que escribimos una ley estamos condicionando un comportamiento, agregando requisitos a la vida, agregando complejidad a las relaciones, lo que sea impacta el comportamiento al final de cuentas. Y a veces en ese, por ejemplo, deber ser, ¿no? Me voy a meter un poquito aquí en los pleitos que siempre tengo con mi querida Nora Picasso, me acuerdo una amiga me dice, oye, ¿tú cómo crees que se debería de repartir la vacuna? No, que yo, pues, ¿cómo se debe de repartir la vacuna? Como se pueda. Está bien complicado distribuir la vacuna, como se pueda, ahorita como podamos distribuirla. Claro que no, obviamente tiene que haber medidas de equidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces en ese cómo debería de ser y la realidad operativa o práctica de cómo se implementa y cómo se ve es tan disonante y tan distante que no nos encontramos y en ese no nos encontramos, nos perdemos y luego no logramos realmente el objetivo deseado. Y para mí entonces, ¿cuál es ese mayor contraste? Porque también, por ejemplo, pienso, bueno, y entonces si nosotros diseñamos las interacciones, que eso ya es una limitante, no es la única. ¿Quién también diseña nuestras interacciones? Pues los arquitectos y los ingenieros y los desarrolladores, la ciudad, donde camino, donde me muevo, donde paso el tiempo. Y esa es una realidad que a veces tampoco sabemos tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita les preguntara, en el espacio público, ¿quién tiene más derechos? ¿Un carro o una persona? No, pues ¿cómo que un carro no tiene derechos? No sé si hay una mención de carros en toda la Constitución política mexicana. Ok,
pero ¿cuál es la experiencia y cuál es la práctica y cuál es lo que sí está pasando? Pues el carro tiene más derechos, el carro ni paga renta y ocupa espacio público. ¿No? Y es como se vuelven todos estos disonantes, porque a veces pensamos que el mundo se organiza bajo las reglas que nosotros escribimos, pero no, sale al mundo, porque el mundo y la práctica y el día a día también dicta reglas que hay que materializar, hay que aprender a abstraer y decir, hacer ese doble tarea, ¿no? Como ese de arriba para abajo, pero también de abajo para arriba, ¿qué reglas no escritas están sucediendo en mi ciudad? Porque cuando empecemos a ver todas esas reglas no escritas, pero que son incluso tal vez y más importantes porque son parte de nuestro día, digo sí, por ejemplo, pues te casas, no te casas tan seguido, pero todos los días te mueves de un lado para otro. Entonces las reglas del matrimonio, y si te pueden complicar la vida, te la pueden hacer muy sencilla, pero como te mueves de un lado para otro, termina impactando igual o más tu vida que las reglas que de repente nosotros sentamos que pensamos que definen la convivencia entre los seres humanos. Entonces, cuando estamos pensando en esta perspectiva, pues ahí es donde hay que empezar a preguntarnos lo que hacemos también en la tarea legislativa o lo que sea, pues es en la cotidiano y en la práctica. Y eso es como lo que, todo esto que estoy diciendo, pues tiene un nombre, se llama urbanismo feminista, no soy experta. O sea, y las expertas existen y tienen lecturas que ni siquiera me quisiera apropiar ni dar una clase de poner principios y demás, sino más bien cuál ha sido el camino en el que empecé a tener esta sensibilidad y este entendimiento que me da las herramientas para cuestionar y lograr construir y diseñar todavía espacios más justos, espacios más dignos y que pongan los valores en donde tienen que estar los valores. Y algo que para mí ha sido muy padre es como encontrarme con como que pues te encierras en el mundo de los abogados y con los puros abogados y abogadas. Y luego me topo con el mundo de los arquitectos y es lo mismo, ¿verdad? Y tienen sus grupitos de no sé qué y no sé cuánto. Y como que siento que ya encontré al grupito de las arquitectas que son como los que hubiera dicho, ay, los derechomaneros. Y está todo el tema y me encanta porque pues nunca me hubiera imaginado, no sé, por ejemplo, conceptos como la pirámide de la movilidad. Y ahora que cada vez que estoy con amigos o amigas que nos visitan y les doy recorridos por las obras de los parques o lo que ha sido, no sé, como que así me pongo a dar clases porque me emociona. Mira, ¿cómo se llama ese paso a nivel de calle? Se llama paso pompeyano porque, porque los carros se tienen que subir, porque los que vamos caminando no nos tenemos que bajar, y porque las rampas importan porque no sé qué y no sé cuánto, y porque el peatón va primero, porque ¿por qué nosotros tenemos que subirnos a un puente peatonal cuando estamos haciendo mucho mayor esfuerzo que quien va sentado en el carro? Que se espere el del carro. Yo voy primero y después el de la bici, y después de no sé quién, y después el de no sé quién. Y ya todo empieza a tomar a quién beneficia todo nuestro espacio público y a quién está dejando fuera. Y platicando sobre, nos echamos varias rondas de participación ahí con vecinas y vecinos súper comprometidos para el tema de banquetas, porque estamos sacando un nuevo reglamento. Y hablando de accesibilidad universal, por ejemplo, yo aprendí mucho de ellas. Nos decían, bueno, es que por ejemplo, aquí me encanta este ejemplo. Dice, pues bueno, o sea, pues entonces hay que estacionar nuestras casas para que no paguemos renta y para que no nos cueste la superficie pero empiezan todas estas disyuntivas y platico. Bueno, ahorita llego al otro ejemplo que quería tocar, pero justo es eso, o sea, quién se beneficia y quién no se beneficia. Y dentro de las calles y la accesibilidad, también empezamos a conocer como el tema de los parques y el diseño participativo de los parques. Y pues también esta visión que aprendí es la visión del 880. Y sí, oye, pues es que los parques tienen que ser para bebés de 8 meses, para niños de 8 años, para adultos mayores de 80 años.
Y tienes que cumplir esta regla en todos. Todos tienen que tener un espacio en este lugar, porque los parques tienen que ser para todos y para todas. ¿Y eso qué significa? Pues sí ha sido un tema de debate, ¿no? Porque algunas personas nos decían, ¿eso significa que me estoy pasando de tiempo? Es que escuché un ping. Porque, o sea, no es solamente la accesibilidad y que puedas llegar en silla de ruedas, que puedas llegar con carriolas, que puedas tener juegos para niños chiquitos, para que puedas tener juego para adolescentes, que puedas tener espacios de reflexión y de descanso para adultos mayores, para todos los demás, pero platicábamos con un experto que vino a apoyarnos a lo que empezamos el superconsejo, meter a consejeros de menores de 18 años y decirles, tú también tienes derecho a la ciudad, y tú también me tienes que decir qué quieres de tu parque, y yo te tengo que escuchar, el parque también es para ti. Y nos decía, es que cuando planean la ciudad, acá miden los adultos, y toda la ciudad está planeada para que se vea desde esta altura, nunca desde la altura de la cadera para abajo. Y si te pones a pensar en todos los niños y niñas que recorren nuestra ciudad, pues nada está hecho para lo que ellos ven y para lo que ellas ven. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestros parques y que nuestras calles y que nuestras banquetas, pues también le den servicio a quienes están de la cintura para abajo? Y empiezas ya a tomar en cuenta todos los distintos grupos que interactúas y pues sí, incluirles es un reto que tenemos que hacer, pero que con estos matices tan sencillos es como, y tan olvidados, es como, ay, nunca había pensado eso, ya se me olvidó, cómo se ve el mundo desde cuando todo te queda para arriba. Y empiezas a agregarte nuevos lentes, que son otra vez estas obsesiones que vas viendo todo y dices, ah, pues aquí estoy dejando fuera a esta persona, a esta persona, a esta persona. Y hubo todo un tema con un parque y con las bicicletas y que si los niños podían andar en las bicicletas y que si no podían andar en las bicicletas. Y todo esto, esa es la democracia, ¿no? Y ese es el cambio y demás, pero era platicar con los niños y, oigan, tienen derecho a andar en la bicicleta. Es más, hasta luego creo que se amparó un niño y salió una sentencia y todo eso. Pero sí tienen derecho y tienen que tener una zona y tienen que poder encontrar un lugar donde divertirse. Y eso ha sido como, creo que una guía que también se me quedó muy marcada de uno de los primeros objetivos de la administración era que el valor de nuestra ciudad estuviera de la puerta para afuera, no de la puerta para adentro. Y que para afuera todos tengan los mismos accesos. Entonces, eso es como que con lo que... Y ya como llega al tema de hoy, y es al tema de la mujer, y es con lo que yo me relaciono más, no sé cuántas veces les ha tocado caminar por una calle oscura. Es horrible, hasta te da miedo y mejor le hablas a alguien y no vas sola y parte de esa sensibilidad, a mí me toca atender todos los reportes de atención ciudadana y es, bueno, todo lo que sea parques, todo lo que sea zonas que se pueda dar cierto tipo de conducta y que se funda un foco es prioridad y se arregla en menos de 24 horas. ¿No? Hay focos que no pasa nada, hay focos que sí pasa si están fundidos. Entonces, ¿cómo empezamos a incluso reorganizar algo tan sencillo que es el orden de prioridades de cómo una cuadrilla atiende qué foco está fundido con perspectiva de género y decir, el parque no se puede quedar sin luz porque está bien expuesto, porque no hay casas cercanas, porque la persona que camine va a estar solita y entonces tiene mayor riesgo y mayor probabilidad de que pase algo que no queremos. Entonces, ¿cómo tomamos en cuenta eso que es tan sencillo, pero al mismo tiempo tan importante y cambia la prioridad de cómo se atienden ese tipo de reportes? ¿O cuál es el material? Y en la plática que decía ahí de las banquetas me acuerdo mucho porque hace mucho que no uso tacones, ya se me olvidó lo que se siente, pero me dijeron, no, es que y yo, ching, sí es cierto, o sea, las calles esas en las que te vas atorando cada vez que das un paso, o las banquetas en las que te vas atorando, eso es también tema de accesibilidad universal y de tomar en cuenta las distintas perspectivas y las distintas necesidades y vivencias para tomar decisiones y para irlo diseñando. Entonces,
creo que desde la oportunidad que he tenido aquí de interactuar con otros campos que no eran los míos y un poco las herramientas que sí lo eran, que es esta visión de diseño y cómo el diseño pues condiciona nuestra vida y nuestro comportamiento, pues también la infraestructura urbana, también el espacio público y con esto dicho, reconocer que no ha sido diseñado para nosotras, ni para la mayoría de las personas que no son hombres blancos heterosexuales. Y desde esa perspectiva, empezar a tener como lo que ya se nos adormeció porque es lo normal, recobrar esa sensibilidad y decir, oye, esto no, a mí no me funciona, esto no está mal, esto no está pensado para mí, esto me lo hace a mí difícil, esto está pensado para el carro y para que el del carro vaya a gusto y yo quiero caminar, yo quiero andar en bicicleta, yo quiero poder llevar a mi familia, a mis adultos mayores al parque en silla de ruedas o quien tenga que andar. Yo quiero todo esto y lo tienes que diseñar para mí. No es una inversión extra, no es algo bonito de tener, es el principio por el cual tienes que empezar a diseñar la ciudad y yo exigirla que esté adecuada y adaptada también a mis necesidades, a mis experiencias y pues a cómo la vivo, ¿no? Que es eso, el invitarles a reconocerse que como abogadas somos diseñadoras de experiencias, pero no dejar a un lado todo lo que diseña también lo que vivimos, tomarlo en cuenta porque nosotros sí está la tarea de luego bajarlo a blanco y negro y que sea diferente, porque así de por buena voluntad pues no va a jalar. Entonces, recobrar y recuperar y que esa experiencia del día a día se vuelva norma y también se vuelva guía. Y es ese ir y venir, desde lo que hacemos en el escritorio hasta lo que vivimos en la calle, tiene que complementarse. Todo dice algo, todo provoca algo. Y con eso en mente, cuestionarlo y encontrar todas esas áreas de oportunidad y de intervención, pues para construir esas ciudades que soñamos, ciudades en donde no tenemos miedo, ciudades en donde estamos tranquilas en la calle, en donde la podemos caminar, la podemos andar en bicicleta, la podemos disfrutar con todas las personas y no haber ningún problema. Y todo incluso va a estar planeado y fomentado para que esté en la calle disfrutándola, que todo incentivo es para que yo esté afuera feliz y no necesite nada más. Y pues bueno, esto. No, pues muchas gracias, Dino. La verdad es que mi tesis la hice justo del derecho a la ciudad de Nuevo León con perspectiva de género y esto es como importante en cualquier tipo de espacio público, pero el aspecto social de lo que es la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad no es un conjunto de espacios urbanos, es hasta la manera en que ejerces tu ciudadanía y que sientes que tienes derecho a ocupar espacio y a exigir que ese espacio esté diseñado conforme a tus características y necesidades y que eres una parte visible de la sociedad. O sea, es mucho más profundo que un complejo de desarrollos con intereses económicos o un plan que hace el Estado cada X años de cuál va a ser el desarrollo urbano estatal, ¿no? Bueno, yo en este tema me podría ir el resto del tiempo, entonces, si quieren, pasamos con la exposición de Nora Picasso. Súper, muchas gracias Ale y muchísimas gracias al programa de igualdad de género de la Libre Derecho y al programa de derechos humanos. Creo que soy muy, digamos, hay una admiración mutua entre, digamos, la gente que salimos antes de que existiera todo esto y un poco la gente que ve como, ay, los primeros bichos raros de la libre derecho, pero de verdad creo que el trabajo que están haciendo en el programa es impresionante, lo admiro muchísimo, lo celebro muchísimo y creo que lo que están haciendo es algo que
en mis épocas y en las de Dino era completamente impensable. Entonces, de verdad, muchísimas felicidades por todo lo que hacen y toda mi admiración para ustedes. Voy a presentar también de una vez. Me encanta escuchar a Dino porque siempre me pone a pensar en cosas que no había pensado. ¿Se ve mi pantalla? Justamente hace poquito tuve que armar algo y una amiga me estaba ayudando y yo estaba enojada porque no estaba leyendo el instructivo y mi amiga me decía como no habría por qué leer el instructivo y yo como me gusta leer las instrucciones y como hacer las cosas metódicamente, yo era como pues no me importa, hay que leer el instructivo porque de qué otra forma lo vamos a hacer, pero es totalmente cierto, ¿no? No tendríamos por qué estar en una situación en la que tenemos que dedicarle tiempo a pensar las cosas, a abrir la puerta, ¿no? Sobre todo si eres una persona que no puede abrir una puerta físicamente, ¿no? Entonces ahí como que ya empiezan a jugar muchísimas otras capas en cómo las ciudades están hechas para los hombres blancos heterosexuales y eso también creo que es un buen puente para hablar precisamente de mujeres y migración, porque justamente ahorita que Dino estaba diciendo como para quién están pensando las ciudades, para quién están pensadas las ciudades, definitivamente no están pensadas para las mujeres y mucho menos están pensadas para las mujeres que están en un proceso de migración o están en tránsito por un país en donde además hay mucha violencia, en donde además son como un objetivo muy claro de violencia por parte del crimen organizado y de las instituciones del Estado. Entonces, definitivamente creo que, y ahorita voy a llegar un poco a eso, como en el tema de el diseño, hace muchísima falta precisamente atender estas historias, ¿no? Y entender cuáles son las vivencias particulares de las personas que están cruzando todo el país completo, ¿no? Entonces, bueno, algo que con los años creo yo que se ha ido visibilizando un poco más ha sido la migración de mujeres. Tradicionalmente la migración se había entendido como un fenómeno, ¿no? Además me llama la atención que la migración se identifique como un fenómeno cuando en realidad es algo que se ha hecho toda la vida, desde todos los tiempos, desde que existimos los seres humanos, todo el tiempo hemos migrado por 1.000.000 de razones, pero sigue siendo un fenómeno, ¿no? Entonces es como esa excepcionalidad me llama la atención, pero además siempre ha sido, tradicionalmente había sido identificada como un fenómeno masculino, ¿no? Algo que los hombres hacían. Los hombres salían de sus casas para ir a buscar una vida mejor en el norte, digamos, ya estando de aquel lado, pues apoyan a sus familias, etcétera, etcétera, etcétera. Con el tiempo, creo que ha habido un reconocimiento de que en realidad las mujeres siempre han migrado, las mujeres siempre se han movilizado, las mujeres siempre se han movido de lugares por muchísimas razones, pero definitivamente hay muchísima falta de información o, digamos, al menos de reconocer ciertas experiencias específicas que afectan principalmente a las mujeres. Entonces, esto era un poco lo que les decía un poco de ahorita, digamos, como la OIM entre los estimados que se pueden hacer de migración, porque la verdad es que sacar datos de poblaciones migrantes es muy complejo porque es una población muy flotante, pero se estima más o menos que la mitad de la gente que migra son mujeres, ¿no? Y además muchas veces las mujeres vienen acompañadas de sus familias, entonces es también como una situación específica porque no vienes nada más tú sola y tú entrándole al quite, sino que además probablemente vienes cargando un bebé, vienes con un niñito chiquito o varios, una hija, un hijo adolescente que también sufre como riesgos particulares, entonces en realidad la carga que tienen las mujeres que migran es muy, muy, muy fuerte y digamos, creo que en general no se habla tanto de eso, pero de alguna manera se ha venido visibilizando un poco más. Entonces creo que 3 cosas a las que me quiero referir en cuanto a las mujeres y la migración es uno, como los peligros específicos, que creo yo que es de lo que más se habla, ¿sí?
Dos, las razones por las cuales las mujeres migran, porque yo creo que esas razones por las que las mujeres migran permiten atender las necesidades específicas que tienen las mujeres en los países de tránsito y en el país de destino. Y también, si al final del día queremos decir, pues bueno, la gente no tendría por qué salir de su casa por necesidad, sino únicamente por gusto, las razones por las cuales las mujeres migran también es algo que tenemos que atacar en los países de origen. Y por último, que creo yo que es como lo que, digamos, como la parte en la que más me quiero enfocar o en lo que más he pensado últimamente es también cómo la falta de información y cómo también la falta de recursos destinados a entender la migración de las mujeres ha invisibilizado las redes de solidaridad que existen en los países de tránsito entre mujeres, hacia las mujeres, desde las mujeres, que creo que es algo que es no solamente bonito de ver, sino esperanzador en general. Entonces, bueno, yo otra vez creo que esto es algo de lo, digamos, dentro de las, cuando se habla de mujeres migrando, creo que lo que más se habla es los riesgos específicos que corren las mujeres al migrar. La mayoría de mujeres que transitan por México, que digamos que se encuentran en camino a Estados Unidos, al menos las que logran llegar a la frontera, de verdad 9 de cada 10 mujeres reportan un episodio de violencia sexual o de abuso sexual en el camino. Y ahí hay una gran diferencia con, digamos, como los hombres que migran, ¿no? Porque esta es una violencia muy, muy específica dirigida hacia las mujeres. Pero también hay otro tipo de situaciones que son reportadas por las mujeres que migran y es la prevalencia del trabajo forzado y la explotación laboral. Entonces, además, como las mujeres típicamente se les asigna el labor de cuidado, si tú eres una mujer que está migrando, que está transitando por México, que necesita recoger recursos para, digamos, continuar el viaje, si llegaste a Chiapas y todavía te queda todo el país por recorrer, pues seguramente vas a tratar de conseguir un trabajo y muy seguramente ese trabajo va a ser un tipo de trabajo de cuidado, llámese trabajo doméstico, llámese cocinera, llámese otro tipo de trabajos que son asignados generalmente a las mujeres y que son muy mal pagados. Es decir, en general, para una persona nacional en México que realiza trabajo doméstico, no se le paga o se le paga muy bajo, pero además, cuando está esta intersección, además de que eres una persona, eres una mujer migrante que está en una situación irregular o a lo mejor si tiene un permiso de movilizarse a través del país, te pone también en una situación de especial vulnerabilidad porque surgen muchísimos abusos. Algo también que sufren las mujeres que se encuentran en tránsito, que es como muy, muy reportado, son las violencias institucionales, es decir, las violencias que el propio gobierno mexicano inflige en contra de las mujeres que migran, sobre todo la Policía Federal y ahora la Guardia Nacional, que son siempre los protagonistas de las violencias hacia las poblaciones migrantes en general, pero particularmente con las mujeres en términos de abuso sexual y violencia sexual. Ahora, las violencias institucionales no solo se ven de esta manera, ¿no? No solamente se ven a través de un policía, a través de un militar que les pide sexo a cambio de dejarlas pasar o que las obligan a tener sexo o etcétera, etcétera, sino que también hay un montón de barreras institucionales, que es también un poco lo que decía Dino ahorita, y es acceso a salud, ¿no? Acceso a servicios básicos del Estado, acceso a, no sé, un parque, ¿no? Acceso a un baño. Entonces son muchísimas violencias que el propio gobierno, digamos, ya sea por omisión o ya sea en un afán de detener la migración o detener el paso de personas a través de México, ejercen contra las personas migrantes.
Ahora, en términos de salud, también hay todo un tema con la salud sexual y reproductiva. Si una mujer migrante que no tiene, digamos, como documentos, es abusada y a raíz de ese abuso queda embarazada y está en un estado en el que no puede acceder fácilmente a un aborto, entonces ahí ya vienen como un montón de cargas extra además que son derivadas de esa violencia que es muy específica en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, además de que muchas de las mujeres vienen huyendo de cosas particulares, les toca enfrentarse con miles de violencias en el tránsito por parte del Estado, por parte de otras personas que se aprovechan de su situación, pero también hay muchísimas violencias comunitarias, ¿no? Hacerle el feo a las personas migrantes, hacerle el feo a la caravana, como fomentar la xenofobia, ¿no? Y entonces ya viene la caravana y entonces nos empezamos a quejar, ¿por qué están inundando nuestras calles? ¿Por qué están llenando nuestros espacios públicos? Este no es un lugar para ellos, etcétera, etcétera. Y ahora que con los protocolos de protección a migrantes en PPP que tenía el gobierno de Estados Unidos, pues esto se agravó muchísimo más porque teníamos poblaciones permanentes en la frontera viviendo por meses, esperando sus fechas de corte, yendo y viniendo, cruzando la frontera y sujetas a violencia, sobre todo del narcotráfico. Entonces, sabemos que la frontera es un lugar que está completamente tomada por el narcotráfico y particularmente las mujeres se vieron sujetas a muchísimo secuestro, violencia y tráfico de personas a raíz de que fueron enviadas de regreso a México a esperar sus fechas de corte. Ahorita esto ya, digamos, el programa se terminó y están en proceso de empezar a dejar entrar a las personas, pero esto duró más de un año, ¿no? Entonces, eso generó también todas otras dinámicas porque la gente estaba viviendo en campamentos, no había acceso sanitario y otra vez los temas de salud sexual y reproductiva, si alguna persona que le llega la menstruación, no tenía acceso a toallas, a maneras como de pasar su menstruación de manera digna. Entonces son como un montón de violencias en realidad que la gente está dispuesta a pasar y yo creo que, no sé, yo esperaría que a estas alturas de la vida la gente como sociedad, como mexicanos y mexicanas, como entendiéramos de verdad que la gente si está pasando por estas situaciones es porque no tiene de otra. Pero creo que en realidad estamos muy, muy, muy lejos de eso, ¿no? Entonces, a pesar de que creo que las violencias específicas que viven las mujeres migrantes y las violencias en general que viven los migrantes han sido visibilizadas, todavía falta muchísimo trabajo de, digamos, como dar información a las personas, ¿no? Y a nosotros como comunidad y cómo recibimos a las personas que están pasando por el país. Ahora, las razones por las que las mujeres migran, en algunos sentidos, son parecidas a las de los hombres y creo que ahí se cruzan, por ejemplo, los temas con los grupos criminales, pagos de cuotas, impuestos de guerra, etcétera, etcétera. Pero hay unas razones muy específicas que recaen en las mujeres y que hacen que las mujeres se vean forzadas a salir de sus países de origen. Entonces, por ejemplo, reclutamiento de niños, ¿no? En zonas donde existen pandillas, en donde existen grupos criminales que están en guerra con otras pandillas, con el Estado, están, y esto incluso en México también está pasando, están reclutando niños en las comunidades. Es decir, en muchos lugares se sabe que en el momento en que un niño cumpla 12 años, los grupos se lo llevan y a la fuerza tienen que meterse a cualquiera de los grupos que estén mandando la zona. Eso o matan al niño o matan a la familia o digamos es como, mejor dicho, o te metes o no vives, ¿no? Entonces, como el cuidado de los niños recae mayoritariamente en las mujeres, pues a las que les toca agarrar a sus niños y salirse es a las mujeres para salvar a sus hijos de estas situaciones de violencia, ¿no? Situaciones de violencia doméstica, que esto sí es como absolutamente todas las mujeres con las que yo he hablado que han llegado a Estados Unidos, todas han sufrido una situación de violencia desde lo más mínimo hasta lo más
grave por años, por meses, por días, por horas. Todas han sufrido una situación de violencia a tal punto que no han encontrado otra salida, digamos, u otra como solución para salirse de los círculos de violencia que salirse de ese lugar y de pronto pedirle un poquito de ayuda a alguien que está en México, a alguien que está en Estados Unidos. Y algo que digamos, también creo que ha ido tomando fuerza con el tiempo, pero que definitivamente no es muy claro también de qué manera opera, es, pues sí, sí es claro de qué manera opera. A lo que voy es como, creo que no es muy claro tampoco en términos de cuántas personas salen del país completamente o tratan de emigrar a otras ciudades, es la violencia hacia mujeres lesbianas, trans y no binarias, ¿no? Que además esa es como todo otra cara del género, ¿no? Es decir, como no solamente porque eres mujer, sino además porque eres una mujer lesbiana, sino porque además eres alguien que no, la sociedad no quiere reconocer como mujer por, digamos, las normas esencialistas de género, etcétera, etcétera. Y esto también es, digamos, toda una gama de violencias que creo yo no está suficientemente visibilizada. Ahora, creo yo que una gran parte del problema con la migración en tránsito en México es que no conocemos que la población migrante o las personas que migran son entendidas como un grupo homogéneo, ¿no? Es decir, como este grupo de personas que vienen huyendo de sus países de origen y que están cruzando por México porque quieren llegar a Estados Unidos, ¿no? O incluso que están en el mismo México, pero que son mexicanas o mexicanos, pero que están cruzando México para llegar a Estados Unidos. Y en realidad, digamos, cada experiencia es muy distinta y creo que en el momento de hacer homogéneo este grupo y de pensarse las mujeres migrantes como un grupo homogéneo, también se invisibilizan muchísimas de las necesidades que hay cuando no estás en esa idea de mujer migrante. Entonces, por decir una cosa, algo que a mí de verdad me parece que es una vulnerabilidad que le agrega además como a todo el tema de ser una persona, o ser una mujer migrante y ser una mujer pobre, pasando por México, es además no hablar español. Sí, o sea, el hecho de que no hables español, ya sea porque hables, no sé, portugués, hablas criol, hablas una lengua indígena, ¿sí? Todas esas situaciones también hacen que tengas muchísimas más dificultades en el momento que estás cruzando por el país. También hay un tema racializado, ¿no? Pensamos en mujeres migrantes y pensamos en mujeres de Centroamérica, pero por ejemplo, hay una migración muy fuerte de Haití que entra por Brasil y digamos las mujeres de Haití caminan desde Brasil hasta la frontera de Estados Unidos. No se suben al tren, no agarran buses, no, las mujeres haitianas caminan sin hablar español, viéndose diferentes, digamos, en términos de tonalidad de piel en la población. Y esas son historias de las que no estamos hablando y además de las cuales no estamos entendiendo cuáles son las particularidades y cuáles son las necesidades específicas que están necesitando. Mujeres con discapacidad, mujeres, ¿no? Entonces ahí les vamos metiendo también como todas estas capas que van haciendo el concepto de mujer migrante muchísimo más complejo, pero que también va develando lo poco que sabemos al respecto, ¿no? Como estamos más o menos como navegando como con los ojos vendados. Y creo que aquí es donde viene como el tema de las redes de solidaridad. En realidad es impresionante y esto pues pasa en México y también en Estados Unidos. No tengo mucha experiencia en otros países, pero la gente que ayuda a las personas migrantes son otras personas de las comunidades, ¿no? Y estas personas que generan estas redes de solidaridad tienen muy claro cuáles son las rutas,
¿dónde están los narcos? ¿Dónde está el Policía Federal? ¿Dónde está la Guardia Nacional? ¿Dónde hay una estación migratoria? ¿Dónde te van a pedir dinero? ¿Dónde hay otro albergue en donde sí puedes confiar y que no te van a vender a los narcos? Etcétera, etcétera. Y estas redes de solidaridad tienen un conocimiento comunitario que yo creo que no se está utilizando lo suficiente, tanto por las organizaciones sociales, digamos, las que tienen financiamiento suficiente para generar cierto impacto en las estructuras políticas, jurídicas, institucionales, pero además es el propio gobierno. Es decir, si el gobierno tiene algún interés por tratar un poco mejor a las personas que están en tránsito en su país, las redes de solidaridad son quienes tienen el conocimiento comunitario de cuáles son estas necesidades, cuáles son las diferentes necesidades dependiendo de dónde viene cada quien y cómo es que podemos entre todas y todos cuidar a las personas que están pasando por México, ¿no? Entonces, ¿qué falta? Y esto es algo que ha repetido la gente que se dedica a migración por los siglos de los siglos, y hace falta información desagregada. Otra vez, esto se vuelve diferente porque es una población flotante y es difícil hacerle seguimiento y es difícil también encontrar como un lugar en donde puedes hacer el conteo. Falta definitivamente hacer un reconocimiento de las diferencias y cómo esas diferencias se traducen en necesidades. Y algo que creo también que es como muy importante y que a lo cual pareciera no generar tanta como problemática son las personas que regresan, las personas que son deportadas. O sea, hay gente que pasa en Estados Unidos 40 años, que llegaron siendo niños y por alguna razón terminaron en el sistema migratorio, no tuvieron acceso a un abogado o una abogada, las deportan a México. En México no tienen familia, no tienen red de apoyo, toda la familia está en Estados Unidos y llegan además a un país que está roto por la violencia. Entonces es como, ¿a dónde pueden regresar estas mujeres? ¿En dónde pueden recibir estas mujeres que les permitan reintegrarse a este lugar que a lo mejor nunca se sintió como suyo, pero pues que digamos, aquí está, ¿no? Y aquí te recibimos, pero ¿cómo te recibimos? ¿No? Es como todo el tema de las comunidades de retorno es además algo que hace falta como ahondar y discutir. Ahora, creo que migración es un tema bien difícil porque yo creo que mucha gente nos consideramos como abolicionistas de las fronteras, ¿no? Como las fronteras son una construcción social, no deberían existir. En realidad, esto tiene que ver con sistemas de discriminación mucho más amplios, etcétera, etcétera. Pero en el día a día, pues la verdad es que vivimos en estados que, digamos, funcionan y existen por las fronteras, es decir, la sola noción de Estado, la sola noción de país está construida por una frontera que alguien trazó y se puso en un libro que ese iba a ser el inicio de México y este iba a ser el fin de México y este iba a ser el fin de México y el inicio del sur, etcétera, etcétera. Y entonces también hay que aprender cómo a manejar y a pelear, digamos, dependiendo también del tipo de lucha que escojas, pero definitivamente como abogada, pues creo que me toca jugar con el sistema muchas veces, ¿no? Y entonces, algo que a mí también me llama mucho la atención en ese sentido es la manera en que migración es un tema que se ve como aparte cuando para mí debería ser algo que los movimientos sociales incorporen a sus propios movimientos, ¿sí? Es decir, el movimiento feminista tiene que pensar en las mujeres migrantes, el movimiento de trabajadores tiene que pensar en los migrantes, el movimiento de personas con discapacidad tiene que pensar en las personas migrantes, el movimiento de personas trans tiene que pensar en las mujeres migrantes, es decir, no tiene por qué ser una materia excepcional, sino precisamente porque somos colectivos, digamos, como movimientos sociales que estamos tratando de hacer el mundo un lugar mejor para todas las personas. Eso también incluye a las personas que no comparten tu nacionalidad en el lugar donde te encuentras, ¿no? Y creo que esto también es como un llamado a pensarnos como el concepto de interdependencia. Ayer estaba escuchando a Judith Butler y
amo por completo como ese concepto que tiene como de interdependencia, de reconocernos como seres humanos, que en tanto somos seres humanos, somos precarios porque nos podemos morir mañana y por eso nos necesitamos entre todos, ¿sí? Y por eso los movimientos se necesitan entre sí, pero también por eso ciertas poblaciones requieren de esa como apoyo e integración de los demás movimientos para poder hacer de este tema algo que de verdad, digamos, se diseñe pensando en las experiencias específicas de las personas que están migrando de acuerdo a las 30,000 particularidades que se tienen, ¿no? Y creo que al final del día esto también es como un llamado a los movimientos de pensarnos que estamos al final del día peleando contra lo mismo, que es como el colonialismo, el capitalismo, estas razones que están haciendo que la gente tenga que salir de sus lugares de origen porque aspiran a una vida material, al sueño americano que hace mucho dejó de existir, pero que la gente está dispuesta a jugarse la vida por ganar en dólares y poderle dar de comer a su familia, y eso no debería ser. Sí, eso, hablando del deber ser, eso no debería ser. La gente debería migrar porque se le da la gana y no para ir a sufrir a otro lugar explotación, discriminación, violencia institucional, etcétera, etcétera. Entonces, nada, es como un poco dar una visión general de estas problemáticas y también hacer un llamado a los movimientos y a las personas que están como dentro de todos los demás movimientos, del movimiento digamos, como de defensa de la naturaleza, etcétera, etcétera, y decir como vamos a poner en práctica la solidaridad, porque hay millones de personas que están pasándonos por un lado, que son también, que digamos, también forman parte de nuestra lucha, pero que estamos dejando de lado. Entonces, bueno, ya, por ahí me quedo. Muchas gracias, Nora. Voy a hacer como las preguntas después para no quitarles tiempo. Vamos a continuar con la exposición de Lady Petch. Quiero nada más reiterar el honor que es tener este espacio con usted. Yo creo que es evidente que tenerla aquí es, o sea, tener a una mujer que es sinónimo de lucha y de resistencia y de victoria en esa resistencia y lucha. Entonces, pues saludarla y bueno, darle la bienvenida. Muchas gracias. Pues ya, buenas noches aquí a todos los que nos escuchan. Pues para mí agradezco la invitación para poder compartir un poco de la lucha que estamos llevando a cabo las comunidades mayas de Copelchen en nuestro territorio. Pues yo soy una mujer maya y estoy orgullosa de mi cultura. Hablo la lengua maya, es mi primer idioma. Pues yo ancestralmente pues tengo un conocimiento de mi historia que mis abuelos me heredaron. En este caso está todo el tema de mirar y cuidar el territorio donde vivimos los mayas. Yo crecí pues en un pueblo y yo crecí pues trabajando la milpa, produciendo mis propios los alimentos de la familia. Mi abuelo me enseñó el trabajo de la milpa, pero también me enseñó el trabajo de las abejas. Para mí las abejas y la milpa tienen una relación, una interacción muy importante, porque todo lo que se trabaja, lo que se siembra en la milpa, es polinizada por las abejas. Entonces, aprendí a darme cuenta desde muy pequeña que las abejas son importantes para nosotras, primero porque produce miel, y la miel que producen las abejas pues, nos sirve a nosotras para curarnos.
pero también polinizan las plantas medicinales, polinizan los alimentos. Entonces eso a mí me dio como, aprendí a darme cuenta de la importancia que es cuidar, que es conservar. Y creo que muchos de los pueblos en el territorio de los mayas vivimos así. Hemos aprendido y sabemos y tenemos estos conocimientos. Las mujeres históricamente hemos estado en los territorios, hemos trabajado en nuestras tierras, pero muy pocas veces se ha visto, se ha valorado, se ha visibilizado el trabajo de las mujeres. Porque cuando en el trabajo estamos, para nosotras no es nuevo trabajar las tierras, pero en la toma de decisiones de las tierras, al acceso de las tierras, no estamos las mujeres. Eso está en manos de los hombres, está considerado en el rol de los hombres, el poder, la decisión de las tierras está considerado para los hombres. Entonces, allá donde nosotras las mujeres nos empezamos a dar cuenta que existe esta desigualdad al acceso, al derecho a las tierras. Entonces, pues, mi historia, pues, ha sido, pues, digamos que desde muy pequeña yo aprendí a darme cuenta. Yo trabajo con unas abejas que se llaman, en maya se le conoce como Shunaan. Kap, Shunaan quiere decir dama, Kap quiere decir miel, damas de la miel. Estas abejitas, pues, son las abejitas ancestrales que han estado con nosotros, que están en nuestro territorio. Y la importancia que tiene también la abeja en nuestro territorio es por toda esta parte que usamos la miel en nuestras ceremonias de agradecimiento, nuestras culturas, o sea, para nosotros es parte de nuestra identidad cultural. Del tiempo en que yo pasé parte de mi vida hasta que llegué a ser hoy en día estar en esta lucha, fue cuando me di cuenta de que lo que estaba sucediendo en mi municipio, en mi pueblo, cómo el trabajo que hacemos, el trabajo de la milpa, el trabajo de las abejas, estaba cambiando. Todo estaba cambiando y no entendíamos, al menos yo no entendía qué es lo que estaba sucediendo. Porque las milpas que estaban en nuestros pueblos, donde producíamos nuestros alimentos, donde íbamos las niñas, los niños, donde nos enseñaban, transmitían este conocimiento, eso ya se estaba quitando, ya no estaban desapareciendo. Estaban viniendo las tierras mecanizadas, estaban ampliando esos espacios, estaban llegando los tractores, la tecnología, y le estaban diciendo a los pueblos, a las comunidades, de que la pobreza se iba a acabar, de que las tierras tenían un valor, que iba a producir más. Entonces, esto todo vino porque el gobierno implementó estos programas para el campo, de estas grandes extensiones. Se empezaron a deforestar grandes extensiones de selvas en los pueblos, especialmente en el estado de Campeche, porque Campeche es, digamos, hay pueblos, hay comunidades donde tenemos grandes extensiones de selva y tierras, que nosotros le llamamos acá planadas. Entonces eso se vio y se vio como una oportunidad para hacer esta agricultura a gran escala. Y esta agricultura a gran escala, cuando llega en nuestras vidas, nunca nos imaginamos lo que iba a suceder. Cómo esta agricultura se transformó la vida de las comunidades, transformó la vida de los pueblos, transformó la vida de las mujeres, de los hombres, de los pueblos. Porque nosotros fuimos mirando entonces cómo esta agricultura o que nosotros nos dijeron en su momento que estaba llegando un desarrollo en nuestros pueblos. Y cómo vimos cómo esto empezó a afectar de gran manera. Se empezaron a deforestar grandes espacios de bosques, de selva,
empezamos a perder nuestras semillas criollas, se empezaron a perder los espacios para las abejas, se empezaron a perder plantas medicinales. Empezamos nosotros las mujeres a ya no a ir, ya dejamos de ir a la milpa, porque ahora estaban los tractores, ya no estábamos sembrando la diversidad de semillas, estaba solo el maíz, solo el sorgo, ya no estaba la milpa como antes, que estaba los frijoles, el maíz, la calabaza, todo lo que estaba ya para nuestros alimentos, todo eso ya se estaba cambiando. Nosotros empezamos a darnos cuenta. Pero, y esto estaba sucediendo y nosotros no teníamos como en este concepto que era algo que estaba diseñado y planeado. Creo que eso es algo también muy importante. Cómo se planeó, cómo se diseñó este desarrollo con una mirada no para los pueblos, no para las comunidades, sino como para poder respondiendo a otros intereses. Se estaba respondiendo a otros a intereses que no responden a los intereses de las comunidades, que no es la necesidad de los pueblos. Entonces nosotros nos fuimos dando cuenta de todo esto, pero realmente cuando llega un momento en nuestra historia, en nuestra vida, cuando nos dimos cuenta, cuando nos enteramos de que pues ya en los pueblos, ya en el municipio de Jopelchen, ya en el estado de Campeche, en la península de Yucatán, ya habían otros proyectos que estaban ya llegando, pero con más fuerza. Proyectos que de verdad empezaron entonces a afectarnos de gran manera. Y esto pues nos empezó a preocupar más. Los pueblos hacíamos asambleas, aún hacemos asambleas adentro, en cada comunidad hace su asamblea, se discuten la forma de cómo queremos vivir, qué está sucediendo, se toman acuerdos, pero ya eso se estaba transformando, estaba cambiando. Entonces, nosotros veíamos cada día que como esta forma de organización entre los pueblos cada día estaba siendo menos. Veamos que las asambleas ya nada más se discutía la asamblea ejidal, no es la asamblea de los pueblos. Y en esas asambleas ejidales donde solo están los señores, donde están los ejidatarios, y están decidiendo sobre el ejido y sobre el pueblo. Entonces nosotros empezamos a darnos cuenta cómo estas decisiones que se iban tomando, pues empezó a afectar, porque dentro de esas decisiones que se estaban tomando, pues estaba permitiendo, o se estaba entrando, se estaban tomando decisiones que están cambiando nuestras vidas. Y eso fue lo que nosotros cuando empezamos a darnos cuenta de que ya nuestros medios de vidas ya se están perdiendo, ya tenemos a nuestros hijos como jornaleros, ya no los tenemos en su propio espacio cultivando nuestros alimentos, no tenemos ya a nuestros hijos en nuestros apiarios. Nos empezamos a dar cuenta que cómo el modelo de la agroindustria cuando llegó en nuestro territorio, fue cambiando la forma de vida que tenemos las comunidades. Esto fue algo que se empezó a dar, fue un proceso. Llega un programa, a mí me gusta comentarlo mucho porque me marcó mucho. Para mí me marcó mucho este programa que hizo el gobierno federal. En ese momento le llamaron el PROCEDE. Ese sí se llamó un programa que llegó, que se diseñó, y este programa llega del gobierno federal, y lo que hizo este programa es que empezó a delimitar los ejidos, empezó a ver cuántos son la ampliación de los ejidos, de las tierras que tienen los pueblos, así le llaman acá ejidos. Empezó a delimitar los espacios donde están estos mecanizados, la zona urbana,
los predios donde estamos viviendo las familias. Entonces nos empezó a otorgar títulos de propiedad, certificados parcelarios. Con todo este programa, lo que hizo cuando la gente se resistía a este programa, a cesar este programa, digo, yo no quiero, porque se rumoraba, se especuló de que nos iba a perjudicar, y sí eso fue lo que pasó. Entonces, cuando el gobierno federal implementó este programa, al final se dio cuenta de que había mucha reserva de bosques, de selva, que no se estaba, según ellos le dijeron en su momento, en desuso, que no se estaba usando, pero lo que estaba sucediendo en ese momento y lo que ancestralmente ha pasado es que todos esos bosques y esa selva son espacios que hemos cuidado, nuestros abuelos lo cuidaron y nos los dejaron, y que para nosotros, aunque no tengamos un título de propiedad, pero esa selva y ese bosque los sentimos como de nuestro, porque ahí están los animales, ahí están las plantas medicinales, ahí están las abejas, ahí están todos nuestros medios de vida. Entonces, cuando este programa llegó, pues los pueblos, las comunidades, prácticamente todos tuvimos este certificado parcelario y ese título de propiedad, que nos dijeron, esto es tuyo, es tu propiedad y puedes hacer lo que quieras con tu predio. Eso fue lo que realmente nos marcó mucho, porque entonces el gobierno vio que había entonces terrenos, que nosotros le llamamos terrenos nacionales, que no están en propiedad de los pueblos ni de los ejidos, es propiedad de la nación. Esos predios, esas tierras nacionales, fueron esas tierras nacionales que el gobierno vendió a empresarios, empezó a ofertar, y son esas grandes extensiones de deforestación que hoy en día tenemos, y donde está sembrado estos monocultivos, estos transgénicos que hoy en día tenemos en el problema que nos están afectando. ¿Cómo miramos entonces cómo esta propuesta de desarrollo que estaba planteado nos ha llevado a estas grandes expansiones agrícolas, donde hoy en día tenemos cultivos de arroz, sorgo, soya? No solamente esto ha hecho esto, sino que también ha afectado el agua. Por ejemplo, hay muertes de abejas. Hoy en día tenemos grandes problemas con los productos, con los agrotóxicos. El permiso que otorgó la empresa, el permiso que otorgó el gobierno federal en ese momento era Zagarpa, Senacica, le otorgaron el permiso a Monsanto para la siembra de 253.500 hectáreas de soya transgénica. Hoy en día esos los que han cambiado la historia de nuestros pueblos, de las comunidades del municipio de Popelchen, porque en su gran mayoría de estas hectáreas de este permiso que se otorgó está sembrado en Popelchen. Nosotros, cuando nos enteramos en el 2011, a finales del 2011, si más no recuerdo, es en noviembre, nos enteramos de que el gobierno ya le había otorgado este permiso a Monsanto para la siembra de esta soya transgénica, y que este permiso que se otorgó, nos dijeron de que la miel que nosotros producimos, que los pueblos producen, que la Unión Europea no nos iba a comprar la miel si encontraban rastros de polen de soya transgénico. Eso a nosotros nos preocupó mucho. Nosotros no sabíamos qué eran los transgénicos, desconocíamos los transgénicos. Recuerdo muy bien que antes de que empezara todo este tema de la soya transgénica, nosotros de por sí en las comunidades había un trabajo previo, nos juntábamos, platicábamos, teníamos un plan de trabajo en las comunidades, y que nosotros pues compartíamos nuestros problemas hasta que nos llega de la soya.
Cuando llega hasta esta información, nos vamos enterando, fue cuando las comunidades entonces de Jopelchen, pues decidimos hacer este frente, decidimos juntarnos 36 comunidades, decidimos entonces empezar a buscar información que nos pudieran decir qué significa los transgénicos, porque en mi lengua materna no existe esta palabra. Fue muy complicado, muy difícil para nosotros entender qué son los transgénicos, cuáles serían las afectaciones de los transgénicos. Es allá donde empieza el trabajo y la lucha de las mujeres, puedo decirlo. Porque en las asambleas, en las reuniones, las que toman decisiones son los hombres, los que discuten el tema de los bosques, son los hombres, de las tierras son los hombres. Pero cuando nosotros nos fuimos enterando de que este permiso iba a afectar primerito lo que nosotros pues tenemos como patrimonio, todas las familias mayas tenemos como patrimonio a la abeja, eso sí nos preocupó de gran manera. Nos preocupó porque entonces estaba en riesgo este patrimonio ancestral que tenemos y que es un patrimonio de que pues nos ayuda a vivir tanto en lo económico como en lo ambiental, como en lo cultural. Creo que eso fue lo que nos movió mucho y sobre todo a las mujeres. Entonces, cuando nosotros nos organizamos, las comunidades nos organizamos para hablar, para discutir, para entender qué íbamos a hacer con este permiso que se había otorgado, las mujeres somos las primeras que nosotros dijimos, nosotros no nos podemos quedar calladas, nosotros tenemos que hacer algo. Entonces fue cuando llevamos un proceso legal, iniciamos un proceso legal, interpusimos 2 amparos y quienes iban y hablaban con los jueces somos nosotras las mujeres. Llegábamos y les decíamos nosotros en los juzgados, señor juez, esto es lo que me va a afectar a mí, ¿por qué estoy aquí? Te vengo a explicar cómo estoy viviendo y qué es lo que va a pasar si este permiso se mantiene. Entonces, desde nuestra manera de decirlo, de entenderlo, desde nuestra cultura, las mujeres somos las que entramos en este proceso. Fue muy difícil porque tuvimos que luchar contra nuestras propias comunidades, porque los hombres en las asambleas, cuando llegábamos nosotros a hablar sobre el tema de la soya, nos decían, ¿y ustedes qué tienen que venir a decir? Son mujeres. Las mujeres, ¿qué saben? Aunque ancestralmente hemos estado en estos territorios, cultivando nuestros alimentos, conocemos y sabemos, nos empezaron a decir, no, ustedes no saben nada. ¿Quiénes son ustedes para venir a hablar del tema de producción, de siembra, de todo esto, ¿no? Fue todo un proceso, fue un reto para nosotras, en especial para mí, como mujer, porque no puedo decirlo de otra manera, creo que es algo como muy doloroso por la que atravesamos, transitamos las mujeres, para poder estar en estos espacios, estar en los espacios donde se toman decisiones, donde se discuten. Entonces, creo que algo que creo que para nosotras como mujeres nos movió y vimos importante es que nuestros hijos, ellos tienen derecho también a disfrutar de ese territorio que nosotros nos heredaron nuestros abuelos. Nosotros dijimos, si yo lo disfruté, lo tengo, me lo dieron, me lo heredaron, no tiene precio, no tiene un económico, no tiene, porque ese es algo que nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros ancestros nos dejaron, lo cuidaron. Y nosotros tenemos esa responsabilidad también de cuidarlo y heredarlo. Entonces, eso fue lo que nos movió mucho para poder empezar como todo este proceso de lucha, de defensa. No ha sido nada fácil, del 2012 hasta el día de hoy, la fecha de hoy. Es un proceso muy amplio, una lucha muy,
muy larga. Nos hemos encontrado con que hemos visto cómo de manera sistemática se han violado nuestros derechos. Del 2012 al 2015 tuvimos un proceso legal, llegamos hasta la Suprema Corte de Justicia, sale una resolución de la Suprema Corte de Justicia, nos dice sí, se violaron sus derechos de ustedes. Nos dan una consulta. En esta consulta que nos dieron, iniciamos el proceso de consulta en el 2016. Cuando llegamos a la primera reunión de la consulta, recuerdo muy bien, nunca se me va a olvidar esa imagen que yo vi. Encontramos el lugar donde se iba a hacer la consulta, que estaba llenísimo, ya estaba lleno, con menonitas, porque aquí en nuestro territorio tenemos a los menonitas. El salón estaba lleno de menonitas y los pueblos, las comunidades, no podíamos entrar, estaba lleno. Y hubo una confrontación enorme entre el gobierno, gente del gobierno, y nosotros, las comunidades, porque ellos argumentaban de que los menonitas que estaban adentro tenían derecho, porque la consulta era pública, así lo dijeron en su momento. Y hubo una confrontación de tal grado que los menonitas salieron del salón y se enfrentaron con nosotros y nos empezaron a decir que ellos tienen derecho a estar en esta consulta. Pero quienes reaccionamos y quienes en ese momento nosotros reaccionamos y cuestionamos a los menonitas fuimos las mujeres. Creo que es algo muy, muy importante en ese momento porque las mujeres son las que nos enfrentamos a esos menonitas y nosotros les dijimos, bueno, sí es cierto, ustedes, la consulta es pública, pero la consulta se otorgó para las comunidades mayas, ustedes no son mayas. Ustedes tienen otro origen y nosotros somos de acá. Las mujeres le reclamaban a las autoridades, las mujeres les estaban reclamando a los menonitas. ¿Cómo las mujeres en ese momento nosotros veíamos que de repente vimos que estaba rodeado, ya estábamos rodeados de los menonitas y los hombres atrás? Y dijimos, ¿dónde estaba ese miedo? ¿Dónde está? Entonces, ¿cómo la mujer en ese momento pudimos armarnos de valor y defender lo que es para nosotros importante? Nuestro territorio, nuestra vida, porque así lo estamos mirando, eso lo sentimos en ese momento, no es nuestro, es algo que nos están quitando, es algo que nos están arrebatando y lo sentimos como algo que nos pertenece y que es algo que nosotros tenemos ese derecho de tenerlo y que nuestros hijos también es para ellos. Entonces, creo que en ese momento es cuando nosotros entendimos muy bien el concepto de tener derecho a ese territorio. Digamos, ya no es ejido, ya no ustedes no pueden estar tomando decisiones así. Nosotros tenemos derecho porque vivimos también aquí. Todo lo que se está deforestando, todo el agua que se está contaminando, el aire que estamos respirando, las abejas que se están muriendo, esas plantas medicinales que ya no hay, pues también es de nosotras las mujeres, tenemos derecho a eso. Entonces, es allá cuando nosotros empezamos a movernos, empezamos nosotras las mujeres a estar en este proceso. La consulta fue completamente donde nos confrontaron, los hombres entraron grupos que nos empezaron a amenazar y las mujeres nos mantuvimos en las reuniones de consulta. Empezamos 9 de la mañana, 7, 8 de la noche en un salón y las mujeres estábamos allá trincheradas, defendiendo nuestro derecho. Hoy en día esto aún continúa. Hoy en día aún esta lucha, este proceso está, porque nosotros vimos, las mujeres somos importantes en estos procesos, porque también tenemos este derecho también a opinar, tenemos este derecho también nosotros a exigir. Entonces creo que esto es algo como para nosotros, como algo que nos va marcando, no importa cuál sea tu etnia, cuál sea tu cultura, cuál sea tu raza, no importa dónde estés, al final las mujeres también, pues estamos mirando cómo esta
este trabajo, esta lucha, esta defensa que hacemos, no lo estamos haciendo solamente para nosotras, lo estamos haciendo para todos. Nosotros siempre hemos dicho, yo con mis abejas, pongo el ejemplo y digo, cuando la gente me pregunta por mis abejitas, yo les digo, mis abejas hacen un trabajo muy importante, no solo para mí, también para ti. ¿Sabes por qué? Porque todos los alimentos que polinizan las abejas terminan en un supermercado. Se lo compran, lo consumen, pero no saben lo que está pasando. No saben lo que está sucediendo, las batallas que se están librando, las luchas que se están dando para que estas abejitas puedan sobrevivir. Si yo pierdo a mis abejas, si perdemos a nuestras abejas, pues también vamos, no solo nosotros nos vamos a perjudicar, también muchos se van a perjudicar porque se va a disminuir la producción de la diversidad de alimentos. Hoy en día, estos campos, no sé si me puede seguir pasando la diapositiva para poder mirarlo un poco, estos campos que están llenos, donde está la soya, están siendo fumigados con avionetas, con estos productos, con los agrotóxicos altamente peligrosos. Se está fumigando cerca de las escuelas, de los pueblos. Estas avionetas, estas fumigaciones, todos son ilegales. Nosotros hemos hecho todo un trabajo de denuncias. No hay en México, no hay nadie que pueda castigar, sancionar toda esta ilegalidad. Toda la deforestación que se está dando, que se dio y que se sigue dando es ilegal. Las fumigaciones aéreas son ilegales. Todo este tema de la perforación de pozos es ilegal. Se han drenado lagunas, se han drenado aguadas importantes para nosotros. Todo eso es ilegal. No hay nada. Hoy en día se sigue sembrando la soya. Nos dijeron, no se puede seguir sembrando la soya hasta que no se termine la consulta. 7 sesiones llevamos de consulta del 2016 hasta el 2018. No pasamos de una fase, de la primera fase de acuerdos previos. No pudimos avanzar, y no es porque los pueblos no queramos, sino porque las autoridades que son, que se les encomendó hacer la consulta, como en ese momento fue la CIBIOGEN y la CDI, llegaron con un plan de trabajo, con un protocolo, y dijeron, así va a ser la consulta. Y nosotros dijimos, no queremos ese protocolo, no queremos ese plan de trabajo, porque no nos vemos nosotros ahí. No estamos identificados y no se está tomando en cuenta la forma de cómo vivimos, y aparte no es vinculante. De nada sirve que hagamos una consulta si al final no es vinculante, no es obligatorio. Las decisiones que se tomen no va a ser obligatoria. Entonces nosotros dijimos, no queremos esa consulta. Hicimos muchas reuniones, fue muy desgastante, y hoy en día no se ha podido retomar. Del 2018 a la fecha, nosotros hicimos un pronunciamiento en el 2018, cuando estaba en proceso de transición este gobierno, y nosotros hicimos un pronunciamiento y dijimos, tenemos que esperar que el otro gobierno entre, porque de este gobierno que está terminando no hay condiciones, no pudimos avanzar, con la esperanza de que el otro que entre. ¿Y qué fue lo que sucedió? Nada. Sigue siendo exactamente igual, no hay nada de cambio. Hoy en día las comunidades vemos con mucha tristeza de que tenemos problemas de salud. El tema de cáncer ha aumentado en los pueblos. Hay una franja de comunidades que estamos muy vulnerables, frágiles, porque estamos expuestos a todo este tema de los plaguicidas. No se está haciendo nada. Las comunidades están reportando ya otras enfermedades que no conocíamos, en el caso de los huesos de las personas. Hay muchas personas que ya tienen problemas de salud, pero pues hasta hoy en día no se ha hecho nada. Pero sin embargo, nosotras ya lo vimos, ya nos dimos cuenta cómo está este sistema, cómo todo este sistema que no responde a nuestras necesidades, está respondiendo a otros intereses, no a los intereses de los pueblos. Y nosotras, con esta pandemia y con la llegada de las 2 tormentas del año pasado,
pues nos terminó de afectar de gran manera. Entonces, pues actualmente en nuestras comunidades estamos trabajando todo el tema, regresando a esta producción de alimentos sanos, volver a sembrar nuestras semillas criollas. Las mujeres estamos haciendo un trabajo nuevamente de producción de alimentos, están involucrados nuestros hijos. Se sigue todo este proceso legal, ¿sí? Se han dado 2 suspensiones, pues hasta el día de hoy, de esto no ha habido nada, no han sancionado a nadie, aún continúa, pero creo que lo más importante de este proceso es que pudimos nosotros demostrar la capacidad que tenemos las mujeres para poder proponer, para poder exigir, perder ese miedo. Cuando nos dimos cuenta de la vulnerabilidad en la que estamos, entonces ese miedo se perdió ese miedo, que no hablo, ahora podemos hablar. Las mujeres estamos en estas luchas y las mujeres no estamos vistas, no estamos visibilizadas ni reconocidas en estas luchas. Creo que es lo más importante que se logró en este proceso. A mí me dijeron en las reuniones que se hicieron, que hicimos en los pueblos, llegó el momento en que los señores de los pueblos decían, es que es cierto lo que están diciendo ustedes, es cierto lo que tú dices, pero tienes un problema, eres mujer. Es verdad, lo que dices es verdad, pero eres mujer. Eso, si lo dijeran hombres, si lo dijeran otros hombres, tendría otra fuerza, pero como lo están diciendo mujeres, entonces esa parte duele mucho, creo que porque es algo como que nos hace sentir, a mí me hizo sentir, decir, bueno, ¿y cuál es el problema? Sí, soy mujer, pero también puedo pensar, puedo hablar, me estoy dando cuenta de lo que está pasando, tengo este derecho, pero uno lucha contra su propia familia, contra su propia cultura, porque no es nada fácil romperlo. A mí me señalaron mucho, me dijeron muchas cosas, hubo una campaña en mi contra, en la prensa salió, me acuerdo muy bien, que salía el periódico, salía del estado de Campeche, perifoneaba ese periódico y pasó en todos los pueblos, en todititos los pueblos, las 36 pueblos, entró perifoneando y decía, Lady Page, lideresa ambientalista, yo soy una vividora, oportunista, o sea, 1000 cosas bien feas que se dijo, hasta hoy en día, ese señalamiento que nos hacen a nosotras las mujeres en estos procesos es muy doloroso. Entonces, ¿cómo uno, cuando como mujer, recibes todos estos señalamientos, uno dice, a mí llegó el momento, yo no quiero continuar, lo voy a dejar. Porque empecé a decir, ¿cómo hay otras mujeres que están en sus casas y no les pasa lo que a mí me está pasando? No le pasa, porque no está metida en esto. Pero cuando uno ya tiene conciencia de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, es muy difícil que uno se aleje o que lo deje su lucha. ¿Por qué? Porque uno ya tiene esta conciencia, ya sabe de esa importancia, que es luchar y por qué uno tiene claridad de lo que está luchando. Pero es un señalamiento muy feo, muy feo por la que las mujeres, líderes, defensoras, estamos con todos estos riesgos enormes, porque uno empieza a tocar intereses, no solamente es el interés, aunque hay otros intereses en que uno está tocando, que está afectando, y son esos que nos pone realmente vulnerables, nos hace frágiles. Pero creo que yo una de las cosas que he salido a decir mucho es que todas estas luchas no son luchas aisladas, porque hay muchas otras luchas en las que estamos.
Y hay muchas otras mujeres como yo que están en también en esta situación. Pero creo que es importante que se empecemos nosotras también a reconocer y a valorarnos a nosotras mismas, a hacer estas redes, porque eso es importantísimo. Creo que ha sido una historia, muchos de los hombres han tomado decisiones, no digo que está mal, pero creo que sí a veces es volverlo a repensar, qué es lo que está pasando, quiénes tenemos que estar, porque no solamente son lo que está sucediendo, todo el daño que está afectando, no solamente está afectando a los hombres, están afectando hasta a las mujeres, y por eso las mujeres tenemos derecho de alzar la voz. No sé cómo vamos con el tiempo. Ya estamos un poco sobre el tiempo, pero ojalá tuviéramos más tiempo como para poder seguir la conversación y responder las preguntas y profundizar, pero como idea para cerrar este increíble panel que tuvimos, al final del día, a pesar de los distintos contextos que se discutieron, las mujeres siempre hemos sido y vamos a seguir siendo parte del territorio porque interactuamos con él y lo hemos cambiado a través como de nuestras experiencias. Otra cosa ha sido como la lucha por tener derecho de cómo se decide y se modifica y se crea ese territorio que por hecho lo hemos venido haciendo como, ¿no? Porque somos personas y interactuamos con nuestro territorio y espacio y demás. Yo me quedo pensando muchísimas cosas en torno a qué es esta lucha hacia el territorio y cómo se ven estos territorios. Ojalá podamos volver a tener esta conversación en como otro momento para seguir con la parte 2 de este tema tan denso y de nuevo agradecerles por su participación y por dedicarnos su valioso tiempo. Y bueno, pues ha sido un gusto haber compartido este espacio con mujeres tan increíbles y que admiro tanto. Nada más recordarles que el día de mañana tenemos el taller de yoga interseccional como una práctica de autocuidado feminista, por si les interesa. Y también tenemos el panel sobre punitivismo penal y feminista, para que no se lo pierdan. Pues muchas gracias. 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 Bonita noche. Bonita noche. Adiós. Bye. Adiós.